usted que aún está de pie. Vamos a continuar, hermano, con el estudio de hoy, este día martes. Estamos estudiando la carta de Santiago. Vamos a seguir en los versículos que nos quedamos, hermano. Ya estamos en el capítulo 3. Una vez que terminemos la carta de Santiago, porque solamente tiene 5 capítulos, hermano, ya vamos, por así decirlo, a la mitad o poquito más de la mitad. Pues una vez terminando esa, vamos a seguir con otro. Quisiera preguntarles un ejemplo, hermano. Del Nuevo Testamento, ¿qué libro ustedes quisieran aprender? ¿Qué libro usted quisiera que estudiésemos como iglesia del Nuevo Testamento? Ninguno, diga. Libro de los Hechos, dice nuestro hermano Chávez. ¿Cuál, hermana? Apocalipsis. Ok, bueno, vamos a mirar, ¿verdad? Pero sí quisiera, hermano, que nos vayamos directo a la Biblia, hermano, leer libro por libro. Ahora, no se me ofendan, y yo no lo sé, no lo digo por nadie, pero yo soy consciente y yo sé que mucha gente no lee su Biblia en la casa. Estoy hablando de los que están en la iglesia, no estoy hablando de los que no leen su Biblia, never, forever, casi nunca. Si no la leen allá, hermano, por lo menos vamos aquí. No estoy diciendo que no la lea, léala, pero que vengamos aquí y que todos juntos vayamos estudiando libro por libro, hermano. Ya, yo creo que nos haría bien a nuestra. Ok, pues en el día de hoy, hermano, nuestro hermano Robin tiene el privilegio y la responsabilidad de compartir estos pasajes que continúan, que sigue con el contexto que seguía. Vengas, hermano Robin, sigue con el contexto de lo que vimos hace 8 días, si se recuerdan. Rápidamente, hace 8 días hablábamos de, Santiago dice, no se quieran hacer muchos de ustedes maestros, y Santiago hablaba del uso de la lengua, de toda la influencia, el daño que se puede hacer con ella. Entonces, en este mismo contexto, hermanos, nuestro hermano Robin va a continuar con los versículos que siguen, y les invito a que estemos todos, por favor, muy atentos. Dejo el tiempo con nuestro hermano Robin y Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Les bendiga, hermanos, en esta zona de ustedes. Damos gracias a Dios, hermano, que el eterno, el alto y sublime. Ahora damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Él ha sido bueno, amén. Estaba mientras alababa al Señor y esa alabanza que dice que tenemos un amigo que nos ama. ¿A quién tenemos? Y el amén. La palabra que en esto consiste, que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos ama. Entonces Él decidió amarnos a nosotros. Amén. Y así, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo para aprender lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Amén. Pastor, continuamos con el libro de Santiago. Y le invito a que se ponga sobre sus pies y abra su Biblia en el libro de Santiago. En su capítulo 3 y en su verso 13. Amén. Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Amén. Vemos, si alguien quiere leerlo ahí en la pantalla, ahí tenemos también la versión internacional, que se puede entender un poquito, porque Reina Valera hay algunas palabras pero la nueva versión para que podamos entender. Pero para que no se sienta extraño, voy a leer con usted también Reina Valera. Amén. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos aquí en tu casa porque reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que necesitamos de tu sabiduría, Señor, de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Necesitamos que tu palabra nos hable, nos instruye, nos transforme y nos purifique. El poder de tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas en esta noche, Señor Jesús. Que no nos vayamos de la misma manera en que entramos a este lugar, sino que abramos nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que esperas, Señor, al escuchar este mensaje? ¿Qué es lo que quieres que hagamos y de qué manera quieres que vivamos, Señor Jesús? Espíritu Santo, toma el control de cada uno de tus hijos. Dios amado, en esta hora te damos honra y te damos gloria, Señor, que tú seas quien ministre cada vida y cada corazón en esta hora y que hables conforme a nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, gloria a Dios, sin dejar de alabar a Dios. Gracias, Señor. En esta noche del día martes, hermanos, continuamos con el estudio de Santiago. Ya hemos hablado algunos temas de los cuales en la epístola de Santiago nos habla. Hablamos acerca de su vida, de su ministerio, de liderazgo. También hablamos del cristiano ante la tentación, prueba, del cristiano y la palabra, del cómo domar la lengua, cómo un cristiano tiene que hablar. De la lengua estuvimos hablando también el martes pasado de que cómo la lengua o la boca o la palabra que uno habla puede causar mucho daño. También hablábamos de lo que maestros, de los que quieren ser maestros, lo que había dentro de sus corazones. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, de acuerdo a lo que Santiago nos está hablando, estamos hablando de dos tipos de sabiduría, porque Él nos pone una comparación, un contraste de la verdadera. Santiago siempre se ha caracterizado durante su epístola en retar, en hacer preguntas que demandan una respuesta, un desafío. Y si usted se da cuenta en todo lo que hemos estudiado cómo Santiago trata de hablar y de hacernos reflexionar, de que nos demos cuenta cuál es la verdadera fe. ¿Acaso cuál es la verdadera sabiduría? ¿Cómo un cristiano verdadero tiene que actuar? ¿Cómo un cristiano verdadero tiene que actuar frente a las pruebas, frente a la tentación? Él trata de que tratemos de toda hipocresía o de toda falsedad y que tratemos. Pero hoy, hermanos, vamos a estudiar los dos tipos de sabiduría. Y como nombre del mensaje yo le he puesto cómo vivir sabio. ¿Qué necesitamos para eso? ¿Cuántos de ustedes quieren sabiduría? Yo sé que todos, nuestra ambición, nuestro deseo es adquirir sabiduría, conocimiento. Y de hecho, cuando leemos la palabra de Dios y leemos la historia, está llena de gente sabia, gente que tiene intelecto, conocimiento. Cuando leemos en Génesis capítulo 3 y verso 6, dice la palabra de Dios que cuando Eva se dejó seducir por la serpiente, por Satanás, dice que ella miró que el árbol era bueno y que era codicioso,
Pero me llama la atención cuando dice que eso le hizo ver que por medio de eso, o sea que al consumir esa fruta ella podía alcanzar, pero en este caso fracasó en ese día porque el mundo entero, cuando nosotros analizamos nuestras propias vidas, todos estamos en busca. Muchos van a una universidad, a un colegio, ya sea de médicos, de odontólogos, científicos, todo lo que puede existir, sabios. Pero hoy Santiago nos va a hablar de cuál es la verdad, que el Hijo de Dios, o del que quiere ser sabio delante de Dios. Hay dos clases o dos tipos de sabiduría. ¿Ven? Y así, hermanos, vamos a entrar en el estudio de la palabra. Gloria a Dios. Y quiero como número uno, o lo que podemos encontrar en el verso 13, que Santiago nos dice, me sigue en el verso 13 del capítulo 3 de Santiago, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago vuelve y hace una pregunta que obviamente demanda una respuesta y dice, ¿quién es sabio de vosotros? Y luego dice, muestre por la buena conducta obras en sabia mansedumbre. Lo primero que encontramos aquí es que Santiago está diciendo que la verdadera sabiduría se tiene que evidenciar por la buena conducta. Estamos hablando de un caso similar que la fe, que cuando hablábamos de la fe, hablábamos de que la fe no es simplemente hablar o decir tener fe, sino que actuar conforme a esa fe. Pero ahora Santiago nos hace un reto, un desafío y nos dice, ¿hay alguien que sea sabio aquí? Pero él demanda una respuesta y le dice, muéstremelo por la sabia conducta o por la manera de vivir. Entonces, lo primero que podemos encontrar es que la sabiduría no es solo el conocimiento intelectual, sino que la sabiduría es más que todo una manera de vivir. Porque cuando usted y yo escuchamos hablar a alguien, puede hablar bonito, puede tener una elocuencia para hablar, pero cuando usted lo ve actuar, se da cuenta de que lo que hablaba no concuerda con lo que él. ¿Ven? Entonces eso es lo primero que podemos encontrar, que la sabiduría no es conocimiento simplemente intelectual. O sea, no es necesario, o para hacerme sabio, no es suficiente con que yo aprenda la palabra de Dios de memoria, sino cómo la aplico en mi vida. Porque de nada me serviría tener intelecto y tener sabiduría, tener el conocimiento y el dominio de cada versículo, de cada capítulo de la palabra de Dios, pero si yo no la aplico a mi vida. Eso es lo que Santiago trata de exponernos en este verso 13. Y en este caso, más que todo, Santiago se está refiriendo, como en el estudio pasado hablábamos de los que quieren ser maestros, de los que decían ser maestros. Entonces Santiago dice, si hay alguien sabio, si hay alguien que tiene conocimiento, que tiene la capacidad de enseñar, que si hay alguien que es idóneo y un docto para enseñar la palabra de Dios, dice, muéstrelo con sus obras, o sea, con su manera de vivir, en sabia mansedumbre. O sea, para demostrar quién verdaderamente es un maestro, Santiago introduce un test o una prueba a la cual nadie podemos remitirnos. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de sabiduría, usted tiene que mostrarlo por su manera de vivir. Si usted habla de sabiduría, usted tiene que mostrarlo en su manera de actuar frente a una situación o frente a determinada situación que esté pasando, para que usted tenga que...
Esa es la prueba o el test que Santiago pone en este versículo para que cada quien digamos, si tenemos sabiduría, si hemos adquirido sabiduría, pero ¿cómo evidenciamos esa sabiduría en nosotros? ¿Cómo la demostramos la sabiduría con nuestros hechos a aquellos que pueden ver? Aquellos que pueden, escuche bien, la sabiduría es algo que los demás pueden aprender no tanto por lo que usted habla o con la elocuencia o lo más hace. Por eso es que a veces sus hijos en la casa, ya sea su esposo o su esposa, no se deja llevar tanto por lo bonito que usted puede hablarle, sino por lo que usted demuestra, por lo que usted habla, pero lo vive. De otra manera, no podemos comprobar la verdad. ¿Ven? Pero me llama tanto la atención que dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre quiere decir de alguien que sea pacífico, de alguien que sea manso, de alguien que no reacciona, de alguien que se detiene, que piensa para actuar, ya sea para hablar en determinadas situaciones. Manso no es aquel que simplemente usted lo ve tranquilo cuando nada le hacen o cuando nada le está pasando. Manso es aquel que mantiene la tranquilidad, mantiene la calma en medio de provocación. O en medio donde usted puede actuar, usted mantiene alguien que es manso, alguien que es dominado, en este caso por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando los animales, hay lugares donde le dicen amansarlos o domarlos, que viene siendo algo similar. Cuando alguien es amansado o es dominado, eso quiere decir que su carácter, su fuerza ha sido dominado por alguien más. Entonces su mansedumbre puede mostrarse cuando usted ha sido dominado, cuando usted vive siendo dominado por el Espíritu Santo de Dios, entonces puede mostrar esas obras en sabia mansedumbre. ¿Ven? Por eso Jesucristo dijo, llevad mi yugo, y dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él nos está hablando de esa mansedumbre. Y el que quiere actuar con mansedumbre, y el que quiere vivir con mansedumbre, tiene que llevar ese patrón de imitación de Jesucristo. Porque nosotros no podemos, el Hijo de Dios no puede demostrar una sabia mansedumbre si no tiene ese patrón o esa guía de quién seguir, o ese ejemplo de quién seguir, o a quién imitar esa mansedumbre. Por eso Jesucristo dijo, aprendan de mí, manso y corazón. ¿Ven? Entonces, el que cree que es sabio, el que se cree entendido, es necesario que lo demuestre por la manera de vivir, así de sencillo. Por eso, mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da. O sea, el ser un hijo de Dios no es simplemente hablar y conocer lo que Dios dice, lo que Dios quiere, sino cuánto hacemos de lo que dice. Del poco conocimiento que hemos adquirido, cuánto aplicamos en nuestra vida. ¿Amén? Gloria a Dios. Y entonces Santiago les hace ese reto a aquellos maestros que estaban llenos de contiendas, llenos de celos, y les dice, muéstrenlo por su buena conducta. Y en el verso 14 dice, pero si tenéis
celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, estáis contra la verdad. Y aquí Santiago les pone el contraste en el verso 14. ¿Por qué? Porque les dice, Santiago les está diciendo, si son sabios, demuéstrenlo con sus obras, con sus acciones. Pero luego les dice, pero veo que están llenos de celos amargos o de envidia. La palabra celos se puede traducir en este contexto como envidia. Dice, y contención, o sea, de contiendas, en vuestro corazón, dice, no os jactéis, o sea, no se vanagloríen de su sabiduría. ¿Por qué? Porque dice, porque están mintiendo a la verdad, porque ellos están hablando de sabiduría, pero con sus hechos van en contra de la verdad. Hablan de conocimiento y quizás su entendimiento, su mente está llena, saturada del intelecto, del conocimiento, pero el corazón no ora esa sabiduría verdadera no está en sus corazones. Y tres cosas que comete, o tres errores que puede cometer alguien que dice ser sabio, pero no lo demuestra en su manera de vivir. Y en el verso 14 dice, lo primero que podemos ver es que hay una enfermedad o una amargura dentro de su corazón. Y eso lo conlleva a muchas cosas que ofenden a Dios. Pero luego dice, ni mintáis contra la verdad. Y lo segundo, o el segundo error que ellos están cometiendo, o quien decimos ser sabios, pero no lo demostramos, es que estamos mintiendo a la verdad. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, diciendo que somos sabios, pero no lo demostramos conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso, escuche bien, la gente o los que nos escuchen hablar, no tanto nos prestarán atención, o si en algunas ocasiones no nos quieran escuchar lo que nosotros hablamos, pero lo que ellos van a ver es nuestra manera de vivir. Por eso a veces cuando a uno no lo escuchan, cuando uno habla de Dios, a veces es necesario callar y simplemente predicar con nuestra manera de vivir. Me gusta lo que el apóstol Pablo decía, que somos cartas abiertas. Porque el mundo no puede leer la palabra de Dios posiblemente, uno puede entender, pero sí puede leer nuestras vidas. Y entonces, cuando ellos no nos escuchen y vean una manera de vivir que se alinea a la palabra de Dios, entonces ellos van a reconocer que la sabiduría verdadera o que usted verdaderamente es. Con nuestra manera de vivir. Y eso es lo que Santiago trata de hacernos entender. De que salgamos de una falsedad y que meditemos y entremos a vivir en una realidad que es la palabra de Dios. Porque muchas veces es fácil caer en falsedad, en refugiarnos a veces en la religión. Y hay un mundo de gente que se ha refugiado en la religión, que se ha refugiado en una denominación, en una doctrina o en una congregación, pero viven. Entonces eso me da a entender, sin que él me hable, aunque él me diga que soy cristiano, aunque yo pueda decir que yo soy cristiano y me vista con saco, con corbata y ande con la Biblia, pero si no lo demuestro, mi manera de vivir, el mundo no va a reconocer o no va a decir que usted. Posiblemente no lo pueden mirar con la Biblia en la mano, no lo pueden mirar quizá con la corbata, con un saco, bien vestido, pero cuando el mundo ve su manera de vivir, que no solo diga en su interior, y eso se va a reconocer y va a decir, este es un verdadero. Gloria a Dios.
Bendito es Dios. Entonces yo le decía que cuando el mundo quizá no lo acepte por lo que usted hable, su manera de vivir, eso hace de que sea aceptado o que reconozcan que usted es un hijo de Dios. Y eso es lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4. Vaya conmigo ahí a Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. Verso 12. El apóstol Pablo ya en sus últimos días escribe la primera carta a Timoteo y le dice en el verso 13, en el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, pureza, fe y pureza. Entonces, mire, dice que nadie te tenga en poco porque tú eres joven. O sea, nadie puede juzgarle por su apariencia, porque el mundo hoy en día juzga por nuestra apariencia. Y entonces el apóstol Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Pero le dice, tienes que ser ejemplo, tienes que demostrar con tu conducta, en la manera de hablar, en la manera de comportarte, en la manera de actuar a los creyentes, tienes que mostrar el amor de Dios. Dice, tienes que mostrar esa fe pura, esa fe santa. Y entonces dice, cuando la gente diga que tú eres joven y que posiblemente no tienes la capacidad de pastorear o de liderar o no estás capacitado para hablar de Dios, pero cuando vean tu ejemplo, dice el apóstol Pablo en otras palabras, la gente va a tener que aceptar. No les dice, háblales bonito, no les dice, enséñales bonito. Enfócate en tu manera de vivir. Si alguien lo juzga, si alguien no lo quiere aceptar, simplemente por su apariencia, pero cuando vean su ejemplo y su manera de vivir, entonces sí. Porque mire bien, a veces pasa que cuando uno no demuestra en su manera de vivir, porta como un hijo de Dios, y después quiere hablar a alguien de Dios, claro, si lo escuchan, se lo... Pero cuando usted teme a Dios, Dios habla de Dios, ¿saben? La manera de vivir se alinea con lo que usted habla. Otro día en mi trabajo estaba hablando acerca de esto. El compañero me decía, es que yo he visto que se habla una cosa, pero demuestra otra. Entonces, el reto está en que nosotros demos la palabra de Dios a nosotros. Con nuestra manera de vivir. Que prediquemos a la gente con nuestra manera de vivir. En casa, en la calle, en nuestro trabajo, donde quiera, tenemos que amor y hablarle a la gente. Vivir. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ser cristiano, en otras palabras, no se trata de solamente enriquecer nuestra mente de conocimiento, sino de la identificación con Cristo. O sea, no se trata de saber quién es Jesús, qué es lo que hizo. Es interesante y es necesario que aprendamos esas cosas. Pero la vida cristiana se trata más de que nosotros nos identifiquemos de manera personal con la vida de Jesús. De que cada día nos esforcemos. Por eso la palabra de Dios dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ese es nuestro reto, ser imitadores. ¿Amén? Gloria a Dios.
Continuamos en el verso 14. Gloria a Dios, de Santiago. Verso 15, perdón. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál sabiduría es la que no proviene de lo alto? La que está lleno de celos amargos, llena de envidia, llena de contiendas, la que se jacta, la que se vanagloria y la que va en contra de la verdad. Hoy en día es común ver mucha gente que se vanagloria y hablando desde los púlpitos, hablando de las propias santidades. Porque a veces no hemos entendido que lo único que justifica es la gracia, misericordia de Cristo que fue demostrado ahí. Eso es lo único que justifica. Y lo otro es que podemos ver también que si usted se da cuenta, por ejemplo, en YouTube, Facebook, lo que sea, en cualquiera de las redes sociales, Internet, hay mucha gente que está lleno de celos, que habla un ministerio del otro ministerio, que habla una iglesia de la otra iglesia, que alguien predicó de un cierto tema y sale el otro hablando, refutando al otro, y está lleno de celos, de contiendas, de amor. No quieren ver que otro hable de ellos. Ellos quieren serlo. Llaman doctores de la palabra. Y está bien que si tienen que... Claro, no está bien. Pero Santiago la advertencia que la sabiduría no es la que proviene de los cielos. Las congregaciones, mucha gente, ahí dice un dicho que hacen ni dejan hacer. Hay gente que no canta, pero cuando ve al otro hermano cantando en el altar, se enoja y dice, ¿por qué lo pusieron? Hay gente que no predica, pero si ponen a otro hermano a predicar, dice, ¿por qué este está predicando? Pero si lo ponen a predicar, si lo ponen a cantar a Dios, si lo ponen a servir a Dios, ya sean las excusas, ya sea cualquier cosa, pero no lo hace. Por eso Jesucristo dijo que no entran ni dejan entrar al reino de los cielos, o sea, están en la puerta. Dejan que otro sirva a Dios. Y eso es necesario. La iglesia sea limpiado por el poder del Espíritu. Toda contienda, toda envidia sea quitada. Porque la congregación o el cristiano que se dirige por ese tipo de sabiduría, o que está lleno de celos, que está lleno de envidia, que está lleno de contender, hay gente que si alguien enseña o dice algo, enseguida ya está listo para contender. Pero yo no estoy de acuerdo, pero esto no es así. Pleitos. Esa no es la sabiduría. Amén. Y Santiago en el capítulo 15 nos habla o nos da 3 calificativos o 3 características de la sabiduría que no proviene de Dios. Número 1 dice que es terrenal. Número 2, animal. Número 3, diabólica. Por esa razón, esa sabiduría no proviene de Dios. Entonces, vamos a entender
lo que Santiago nos trata de decir, o lo que Santiago trata de hacernos entender, el contenido, o de dónde viene, o de dónde surge la realidad de la sabiduría terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque esa sabiduría es simplemente de filosofías, o está basada o está sustentada en filosofías o conocimientos humanos simplemente. Y la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, o sea, está dominado. Y por eso el mundo tiene sus propios pensamientos, sus propias filosofías, su propia sabiduría. Y esta sabiduría terrenal no solamente no se alinea con la sabiduría de Dios, sino que se opone a la sabiduría de Dios. Va en contra de la sabiduría de Dios. Por ejemplo, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría de Dios dice no a la muerte, no al aborto. Pero la sabiduría terrenal dice, está aprobado, no hay ningún problema. ¿Cuál dice la palabra de Dios? Pero las filosofías terrenales dicen. Entonces, no simplemente no están de acuerdo, o no simplemente no se alinean a la palabra de Dios, sino que van en contra de la voluntad de Dios. Si alguien lo ofende, ¿qué le dice la filosofía a la sabiduría terrenal? Véngate, haz de lo mismo. Por esa razón no proviene de Dios. Porque es terrenal, o sea, está basada en los pensamientos, en las filosofías del ser humano. Y número 2 dice que es animal. O sea, esto nos habla de una sabiduría que es natural, o sea, del mundo. Cuando Santiago nos habla de animal, nos está hablando de la propia naturaleza humana. Por esa razón, podemos hablar de las filosofías del conocimiento del intelecto, que proviene del conocimiento humano. Por ejemplo, si hablamos de la ciencia siempre busca contradecir lo que la palabra de Dios dice. La ciencia dice que el ser humano viene del mono, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero si ellos quieren, o ellos creen, y ellos se parecen al mono o al chango, como usted quiera llamarle, eso es problema. Nosotros somos creación del Dios eterno. ¿Amén? Aleluya. Bendito es Dios. Nosotros somos creación del Dios eterno. Pero eso es la filosofía animal, la filosofía humana enseña. Dice la palabra de Dios que lo que para nosotros, o lo que, en otras palabras, lo que para el mundo es locura, o lo que para el mundo le parece extraño, le parece loco, para nosotros no lo es. Amén. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios cuando dice el apóstol Pablo que lo que para el mundo es locura, para nosotros es salvación y poder de Dios. Y por eso dice que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. O sea, lo que al mundo le parece ser locura, para Dios es salvación, o para nosotros es salvación. Lo que el mundo lo ve como una locura, para nosotros eso es bendición, salvación. Porque en medio de esa locura, por medio de la locura, alguien nos predicó el Evangelio, porque estaba loco por Cristo. Hay un predicador que dijo, si la gente está de locos, podríamos decir, dijo, como está en el cielo. Que nos llamen locos, que nos digan lo que quiera, pero por Cristo nosotros tenemos que aceptar lo que el mundo.
Entonces esa sabiduría se opone a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere. Y número 3 dice que es diabólica. Esto nos habla de que esta sabiduría está impulsada literalmente por los demonios, o que es operada por los demonios, aunque no lo parezca. Porque si a usted le habla a alguien y le dice que el decir que venimos del mono, eso proviene del diablo o que proviene del enemigo, le va a decir que usted está loco. Pero la palabra de Dios, o lo que Santiago nos dice, es diabólica. Mire bien lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 4, verso 1. ¿Sigue? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas ¿de quién? De demonios. Entonces la palabra de Dios nos dice que los demonios también tienen su propia sabiduría, los demonios también tienen su propia doctrina y también tienen quienes siguen su doctrina o quienes siguen su sabiduría, quienes viven conforme a su sabiduría. Y el que no acepta la sabiduría de Dios y el que no acepta la palabra de Dios automáticamente vive bajo la sabiduría y de esas doctrinas de demonios. El que vive en celos, el que vive en contiendas, el que tiene amargura en su corazón, puede lleno de la sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque todo eso que crea contiendas, celos, viene de que has trabajado por un mundo espiritual, por doctrinas, enseñanzas, que han metido dentro de las iglesias ya. No que llegaron a las iglesias, sino que aquí nos dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, sino que apostataron de la fe, o sea que estuvieron en la fe, pero se desviaron de la fe. ¿Por qué? Porque dieron lugar a esos celos amargos, dieron lugar a esas contiendas, y por eso hoy se da cuenta que muchas iglesias se han dividido, se han separado, ya sea por puntos doctrinales, por lo que usted quiera llamarle, se han dividido y muchos se han desviado de la verdad y ahora están enseñando a otros doctrinas de demonios, sabiduría que proviene de ¿ven? Pero es interesante que logremos entender esto para que nosotros podamos dar, que más podamos dejarnos de celo, todo lo que nos puede dar a ser parte de ese sistema. ¿Ven? Gloria a Dios. Ahora, esto es interesante, que donde gobierna la sabiduría terrenal o la sabiduría humana, es difícil. Podemos llegar a la conclusión que no está, o la sabiduría verdadera no. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es incompatible con la humana. La palabra de Dios siempre lleva la contraria, lo dice, de lo que el mundo afirma. El tema de vivir, el mundo tiene que dejar de actuar. Por esa razón, el que quiere tener esa sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios,
primero tiene que ser regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios para que entonces pueda ser limpiado, pueda ser transformado y entonces la sabiduría de Dios por el poder del Espíritu Santo de Dios more en esa persona. Mientras alguien no sea regenerado por el Espíritu Santo de Dios, no puede entender, puede salir de esa sabiduría. Solamente en este mundo, en el actual. Nosotros, darnos por la sabiduría que proviene de lo alto, por la sabiduría que proviene de Dios, para entonces nosotros poder decir que somos imitadores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, que somos seguidores de Cristo, porque el que sigue a Cristo tiene que tratar de imitar en cada una de las cosas que Cristo quiere que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Regrese ahí a Santiago. Gloria al Señor. Verso 16 dice, porque donde hay celos, donde hay envidias y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, donde hay celos, en una congregación o en una familia o en un matrimonio, donde hay celos, donde hay contiendas, dice, hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perversa significa toda obra mala. Ahí está más claro. Gloria a Dios. Dice toda clase de acciones malvadas. Entonces, con esto podemos concluir. Hijo de Dios, ya que proviene de Dios, ya sea en el matrimonio, bajo, ¿ven? Gloria a Dios. Y aquí en el verso 17 podemos ver que Santiago nos pone el contraste. Primero Santiago nos está mostrando la sabiduría que proviene de este mundo, la sabiduría terrenal, pero nos pone el contraste de la sabiduría que proviene de lo alto. Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo lo contrario de lo que Santiago nos muestra de la sabiduría terrenal. Y es que la palabra de Dios dice ahí en Santiago capítulo 2 que todo lo bueno proviene de lo alto, del Padre de las luces, dice, del cual no hay sombra de variación, del cual no cambia, del Dios inmutable. De allá viene lo alto, de allá viene todo lo bueno. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo que es santo, lo que es puro, proviene solamente del poder de Dios. Y eso es lo que Santiago nos da a entender aquí. Quiero que entendamos estas palabras de las cuales Santiago nos nombra, o las características de la sabiduría que proviene de Dios. Dice que primeramente es pura. La palabra pura hace alusión a la santidad. ¿Por qué la sabiduría que proviene de Dios es santa? Porque Dios es santo. Por esa razón, la sabiduría que proviene de Dios es santa, es pura, es limpia, sin contaminación. O sea que ahí no hay ninguna obra ni acción malvada ni perversa como lo hay en la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. ¿Ven? Y lo segundo que dice que es pacífica. La palabra pacífica significa hacer la paz
también quiere decir establecer la paz. Pero también la palabra pacífica quiere decir mantener la paz en medio de una situación cuando alguien es provocado. Porque usted puede estar en paz y tranquilo mientras no lo toquen. Pero si lo tocaron, se acabó la paz. Y pacificador es aquel que tiene la capacidad de pacificar a alguien que está enemistado y llevar paz. Pacificador es aquel que se mantiene en paz en sí mismo, en su hogar, en su casa y con los demás también. Y lo primero que un pacificador debe tener es paz para con Dios primeramente, porque si alguien no tiene paz para con Dios, difícilmente tendrá paz para con Él. Y eso es lo que Dios primero hace con nosotros. Vea conmigo Romanos capítulo 5, verso 1. Lo primero que Dios hace es darnos de su paz para que nosotros podamos vivir en paz, ya sea en la familia, en el hogar, en la congregación, en la iglesia. Porque si no tenemos paz para con Dios, si no amamos a Dios, menos vamos a amar al prójimo. Por eso el apóstol Juan dice, ¿cómo morará el amor de Dios en vosotros si no amáis al prójimo? ¿Amén? Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. O sea, primeramente nosotros tenemos que ser justificados, o sea, en otras palabras, estar en paz con Dios para poder estar en paz con el semejante. Porque si no tiene paz con Dios, no tiene paz consigo mismo, ¿cómo puede estar en paz con su esposo? Lo primero que Dios hace y entonces cuando Dios trae paz a su corazón, a su vida, entonces nos demanda otra cosa, de que estemos en paz con los demás también. Y eso lo dice Romanos capítulo 12, verso 18. Leamos desde el 17, es interesante. Romanos capítulo 12, verso 18, verso 17 y 18. ¿Sigue? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Aquí está el reflejo de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pagar mal a quien mal le hizo. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No solamente estad en paz en tu casa, estad en paz en la iglesia, sino con todos los hombres. Llama la atención que dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ustedes, porque hay situaciones que no depende de mí. Pero mientras en su corazón y en su conciencia y delante de Dios esté en paz con Dios primeramente y en paz con sus semejantes. El salmo que leía nuestro pastor, en paz. ¿Sí? Desperté, me sustenté. Paz dormí. ¿Sí? Paz a su vida. Mucha gente que no tiene paz, hasta pesadillas. Yo me recuerdo en un tiempo antes, cuando Cristo no había transformado mi vida, a veces no podía dormir de los sueños raros que uno tiene, porque no tiene paz ni aun cuando duerme. Pero cuando usted tiene paz, falta la noche para despertar. Ni ganas de levantarse, parece.
¿Ven? Pero eso es cuando usted tiene la paz de Dios en su vida y paz para con. ¿Ven? Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, ¿qué dijo Jesús? Llamados hijos de ¿quién? Los pacificadores, los que procuran siempre la paz, los que procuran estar en paz, los que establecen en paz en medio de alguien que está enemistado. Esos serán llamados hijos de Dios. Sígame ahí en Santiago capítulo 3, verso 17. Pero luego dice que es amable. Y la palabra amable significa que es afable o ser suave en palabras, en trato moderado, atento, capaz de contener sus acciones y palabras en una situación determinada. Eso es ser amable. Y eso es lo que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo también en la segunda carta a Timoteo. Vea conmigo segunda de Timoteo capítulo 2. Gloria a Dios. Capítulo 2, versos 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para quién, ¿con unos o con los que le cae bien? Dice, con todos, apto para enseñar, debe ser sufrido. Que con mansedumbre corrija, no a los gritos, ni a las patadas, ni a los golpes, sino con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, tienes que ser amable, tienes que tratar bien a las personas, que aunque sea para corregir, aunque sea para instruirlos, para exhortarlos, tienes que hacerlo con la sabiduría que proviene de Dios, con la amabilidad que proviene de Dios. ¿Ven? Gloria a Dios. Y lo siguiente, la siguiente característica que Santiago nos sigue dando es que es benigna. Y la palabra benigna significa ser complaciente con los demás. Ahora escuche bien. Esto en cuanto se alinee a la palabra de Dios. Porque si dice, no, pues el hermano dijo. Dice también que esto significa rápido para obedecer o predispuesto a ser enseñado, a aprender o a guiar. Ser benigno. Esa es otra característica que proviene de Dios. Y lo siguiente que dice es que está la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, está llena de misericordia. Y la misericordia, la palabra misericordia se deriva de dos palabras, de la palabra miseria y de la palabra corazón. Y entonces de ahí se deduce de que la misericordia es tener compasión cuando usted mira, cuando siente el dolor, compasión en su corazón por la miseria de otro, por el dolor de otro. Eso es misericordia. Pero esa misericordia lo lleva o lo conduce a actuar, a hacer algo al ver el dolor de otro. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Al ver nuestra miseria, al ver dónde nos encontrábamos, Él sintió un profundo dolor en su corazón. Él tuvo misericordia y por eso tuvo que descender desde su alto trono, desde su alto trono y sublime, tuvo que descender para podernos alcanzar, para podernos redimir hasta lo más bajo. Eso es la misericordia. ¿Ven? Por eso la palabra de Dios también nos enseña en Lucas capítulo 35 y 36 nos dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso.
Y también Santiago en el capítulo 2, del verso 13, nos hablaba de que decía que juicio sin misericordia se hará con aquellos que no mostraron misericordia con los demás. Entonces, tiene la sabiduría de Dios, tiene que ser misericordia. ¿Ven? Pero luego dice, llena de buenos frutos, o sea, de buenas acciones, de buenas obras, sin incertidumbre. La palabra incertidumbre sencillamente se traduce como imparcial, o sea, que no hace acepción de personas, no contiene, no tiene favoritismo para con nadie. Pero luego dice, o que no es hipócrita, que no tiene. Y es donde a veces tenemos el error de caer en la hipocresía. La palabra hipocresía, mientras estudiaba, me llamaba la atención, que dice que viene. Y en la palabra teatro, o en un lugar donde se hace todo ese tipo de cosas, en un teatro, si usted se da cuenta de lo que hacen puras actuaciones. Para reflejar otra imagen, pero en realidad lo que son por dentro es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de hipocresía, estamos hablando de que la sabiduría de Dios es sincera, no es hipócrita, no se disfraza, no tiene nada que ocultar ni aparenta. O sea, en otras palabras, esta es la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, el que dice ser sabio, tiene que mostrarlo conforme a la sabiduría de Dios, que primero tiene que ser pura, tiene que ser pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, tiene que mostrar misericordia, buenas acciones, tiene que ser imparcial, sin acepción de personas, pero también tiene que ser sincera. Y esa es la sabiduría que proviene de Dios. Y esa es la sabiduría que cada quien, el Hijo de Dios, tiene que buscar cada día. Por eso el salmista decía, ayúdame a contar, ayúdanos a contar nuestros días de manera que adquiramos o que traigamos sabiduría a nuestra vida, a nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Proverbios que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. El que quiere ser sabio tiene que aprender a temer a Dios primeramente. Y la sabiduría que proviene de lo alto es la que nos lleva a alejarnos del mal. Por eso Proverbios también dice, el sabio ve el mal y esa sabiduría que proviene de lo alto es la que nos va a limpiar de todo celo, de toda amargura. Porque ya el que tiene la sabiduría de Dios va a ser amable, va a ser misericordioso, va a ser pacífico, va a ser imparcial, va a ser sincero. Esposo con esposa, con sabias. Por el Espíritu Santo. Busca la sabiduría de Dios. Cuando usted busca la aprobación de Dios, usted se propone. ¿Ven? Y termino en el verso 18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, en otras palabras, que siembra paz va a cosechar justicia. Siempre busca la manera de estar en paz, siempre se dirige bajo la sabiduría de Dios, siempre va. ¿Por qué? Por lo que sembró fue paz. Paz, paz con Dios. Paz. Bien, póngase de pie. Gloria a Dios. Así concluimos el estudio de esta noche. Dos tipos de sabiduría. Dos clases de sabiduría. La terrenal, que Santiago la describe como terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de lo alto, que proviene del Padre de las luces, de aquel que está en su trono alto y sublime, del eterno Dios, del príncipe de paz. Esta es la que es amable, es pacífica, es sincera, tiene hipocresía, es benigna, no
mismo, es imparcial, pero Santiago, en conclusión, nos está llamando a reflexionar qué tipo de sabiduría nos encontramos. Que nos despojemos de toda hipocresía, de toda como